pequeñas indicaciones dadas. Adelante, doctora. La sala es toda suya. Muchas gracias por el pase. Buenas noches nuevamente a todos los participantes, a los organizadores de este evento, CEFUCAT. Estamos reunidos nuevamente a través de la plataforma Zoom, felicitando siempre a la organización de CEFOCAT por su preocupación a fin de que se dicten estos cursos que están en boga, ¿no? Ya que todo funcionario público está obligado a tener una capacitación previa respecto a estos temas de derecho de familia, procesal de familia, violencia de género, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Muy bien, mi nombre es Marjorie Natalie Pimentel Ventura y en esta oportunidad me he encargado de dictar la ponencia de diferentes temas. Sin embargo, como le indiqué a la organizadora del evento, el día de hoy vamos a limitar y realizar la ponencia respecto a los enfoques y principios de la Ley 3364. Bueno, en primer lugar hay que hacer un enfoque de género y de derechos humanos. Hay que aclarar, ¿no? Es la política nacional que no es generar ningún tipo de discriminación entre el varón y la mujer, sino hacer un tratamiento como ser humano. Esa es la búsqueda del plan nacional. Pero muchas veces surge la confusión. Hay un plan nacional, el texto único ordenado de la ley 30364, con enfoques más amplios, ¿no? Voy a indicarles cada uno de ellos y vamos a ver la presentación. Si me confirman, por favor, me confirman que están visualizando las diapositivas. Sí, doctora. Muchas gracias. Aquí estamos con la ley 3364, cuál es el objeto de la ley, el principio de la ley, los enfoques, los sujetos de protección, el desarrollo de la violencia contra las mujeres, integrantes del grupo familiar, la importancia de la protección de los derechos de las personas en esta situación de vulnerabilidad. ¿Por qué surge esta confusión? Bueno, hay un plan nacional, como le estaba indicando, ¿no? Hace unos momentos, el texto único ordenado de la ley 3364 con estos enfoques más amplios. Son dos vías paralelas, la vía penal, donde ahí se va a ver la responsabilidad, y en la vía de protección, que es netamente en los juzgados especializados de violencia familiar, que es la de proteger la dignidad para que no sea irreparable el bien jurídico. Es una protección urgente frente a la violencia. Una no está supeditada a la otra, son totalmente independientes, ¿no? Que si bien es cierto, influyen hasta cierto punto, pero podemos decir que son independientes al fin. Entonces debemos de tener en cuenta también que las medidas de protección que se dicten en el ámbito tutelar solo va a dejar de tener vigencia si es que ese riesgo que se analizó en un inicio, ¿no? Desaparece, independientemente lo que sucede en el proceso penal, que ahí se puede determinar o no la responsabilidad del supuesto agresor. Muy bien, en el tema de violencia simplemente no va a existir la conciliación. Hay un vacío en el ámbito penal porque hay situaciones donde los agresores o los supuestos agresores están en libertad, pero están condenados con pena suspendida, ¿no? Se les ordenan que sigan tratamiento psiquiátricos, psicológicos, pero no notician los fiscales. Entonces hay un cumplimiento respecto de estos sentenciados. Bueno, en el tema de violencia, cuando se emite una sentencia en el ámbito penal, la pena sí se puede eh, suspender y convertir, ¿no? En servicios prestados a la comunidad. Y en la misma sentencia, pues se ordena que se haga un tratamiento psiquiátrico, además de la condena en sí, ¿no? Cuando es efectiva, bueno, no hay problema, ¿no?
los reos pues se encuentran en la cárcel, no hay ningún problema, porque todo el equipo multidisciplinario es el que se encarga pues de hacer el seguimiento. Pero cuando es suspendida, ahí es el problema, porque la carga procesal, eh, la abundante carga procesal que existe, hasta muchos decimos, ¿no? La sobrecarga procesal, no se puede controlar todos los procesos y hacer control de todos estos tipos de casos porque no hay operatividad. En el tema de medidas de protección se encargan directamente el equipo de multidisciplinario, ¿no? El tema de ejecución. Muchas veces pues la moda confunde a la población. Hay que cambiar este patrón cultural porque se está generando un tema de divorcio, ¿no? Que solo se está protegiendo a la mujer y no a su condición, que es de vulnerabilidad, que es lo que realmente se protege, la condición de vulnerabilidad. Hoy por hoy ya no estamos hablando de violencia contra la mujer, sino ya debemos de enfocarnos en violencia de género. Y acá tenemos pues las cifras, ¿no? Que siempre van en aumento, pese a la preocupación constante que tiene el Estado, pese a todas las leyes que se han venido implementando los órganos jurisdiccionales a nivel nacional, ¿no? Siempre la violencia de género pues ha ido en aumento y aquí lo podemos observar en esta plantilla, en los conflictos ecoterritoriales, en los conflictos también mineros. Acá vemos cuáles son las partes del Perú que se encuentran, ¿no? Enraizados estos tipos de violencia. También la participación negativa, ¿no? De las mujeres en las mesas de diálogo, en los procesos de consulta previa. Acá vemos todo este marco y este periodo de tiempo, la línea de tiempo que se ha ido dando, ¿no? Que si bien hay un avance significativo, no es lo que se esperaba, ¿no? Sin embargo, pues la realidad siempre rebasa, ¿no? A cualquier norma que puede dictar el Congreso o a cualquier plan de gobierno que se pueda realizar, ¿no? Siempre chocamos frente a una realidad que siempre va a sobrepasar dichos límites, ¿no? Si bien las violaciones de violencia afectan tanto a los hombres también como a las mujeres, ¿no? Su impacto siempre va a variar. Va a variar porque de acuerdo al sexo de la víctima. Los estudios sobre esa materia permiten afirmar pues, que toda esta agresión, cuando es perpetrada a una mujer, es más el impacto que le pudiera causar pues, a cualquier eh, otra persona, ¿no? Por eso es que se le debe de identificar en su condición de vulnerabilidad, que eso es lo que más se está protegiendo. Entonces, esta significa de alguna manera, ¿no? Que está directamente vinculada pues, a esta desigualdad que hay en la distribución del poder, a estas relaciones asimétricas que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad. Y es por eso que de alguna forma también la desvalorizan de lo femenino y también su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia sí este tipo de violencia y otras formas de agresión y coerción es el factor, como vuelvo a repetir, de riesgo o de vulnerabilidad, que es solo por el hecho de ser mujer. Es desde viene a partir esta naturaleza, ¿no? De esta ley 3364. Acá tenemos los antecedentes, vemos que en el año 2009 hasta el año 2015 mediante el Decreto Supremo 003-2009, se realizó el Plan Nacional contra la Violencia, ¿no? Y ya en el 2015, como producto de este plan, surgió la Ley 3364. La consecuencia y el producto de este Plan Nacional de Violencia contra la Mujer surgió, dio como consecuencia pues esta ley del 23 de noviembre del 2015, que es la ley pues para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del
grupo familiar. ¿Qué es lo que nos dice Charotti, ¿no? Justo también en el año 2009, que la violencia impregna toda la realidad social, ¿no? También podemos decir la pobreza, la miseria, el hambre, la enfermedad, esta fuerte desigualdad de la distribución del ingreso y la discriminación en todas sus formas, ya sea racial, de clase, por edad, por orientación sexual, por la nacionalidad que también se ve, por la pertenencia étnica, ¿no? Son expresiones de violencia estructural. ¿Frente a qué? Frente a esta sociedad actual. Entonces, ya contra las mujeres, dolorosamente, que se encuentra presente, actual, se cruza con todas estas otras violencias y otras enfermedades sociales. Que, y eso pues las complica, las ensombrece, según sus palabras, ¿no? Del doctor Charuti. Vamos a ver. Buenas noches con todos. Todos nos estamos saludando. Cualquier intervención lo pueden hacer llegar en el chat. Voy a ir siempre revisando para efectos de poder dar la respuesta, mi opinión en concreto, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya en el 2016 hasta el 2021 tenemos el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que hoy por hoy se está viendo, ¿no? En otros países. Nosotros recién estamos en violencia contra la mujer. En otros países como Chile, Argentina, España, ya no se habla de violencia contra la mujer, sino de violencia de género, que involucra un aspecto mayor, ¿no? De un nivel mayor, porque no solamente nos vamos a enfocar al tema de la mujer, sino al género, que evidentemente se protege a la mujer, pero por los datos estadísticos, por la trayectoria que se ha venido dando y también por nuestra realidad simplemente, ¿no? Entonces, tenemos también acá, por ejemplo, en el ámbito normativo internacional, cuál es esta recepción, ¿no? Del derecho internacional, de los derechos humanos al derecho interno. Bueno, la recepción de todos los tratados internacionales, la cual nosotros hacemos nuestro, es por la disposición de la misma Constitución. Si vemos el artículo 55 de la Constitución, nos indica pues que todos los tratados internacionales de derechos humanos forman parte de nuestro derecho interno y todos estamos obligados a acatarlo como tal. La cuarta disposición final transitoria, de igual forma. Entonces, estos dos dispositivos normativos que se encuentran en la Constitución hacen suyos las normas del derecho internacional, de los derechos humanos, para poder recepcionarlos y poder incorporar a nuestro cuerpo normativo. Correcto. También tenemos el sistema, ¿no? Del soft law. Ya estamos hablando de derecho internacional, pero un poquito, ¿por qué? Es importante. Porque también hay pronunciamientos que, si bien es cierto, no tienen la calidad de ley internacional como tal de obligatorio cumplimiento, pero son estándares de derechos humanos o soft law, que son los pronunciamientos de organizaciones intergubernamentales o de otros organismos de derechos humanos, ya sea mediante resoluciones, recomendaciones o tal vez decisiones en casos concretos que no son de obligatorio cumplimiento para todos los países, ¿no? Pero sí, pero sí, por su elaboración y por la forma de cómo resuelven los casos, pueden incidir para efectos de la interpretación de estas leyes. ¿Correcto? Es por eso es que se dice los estándares de derechos humanos se equiparan al soft law, que es un derecho blando, que no es de obligatorio cumplimiento, pero sí es rico en poder tener para efectos del convencimiento, de la argumentación y también para reforzar y ampliar
los temas que muchas veces no se ven en las leyes, ¿no? Entonces aquí vemos, ¿no? Mediante recomendaciones, resoluciones. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran pues en el sistema moderno, porque el sistema clásico vemos que es tratados internacionales y la jurisprudencia, ¿no? De la Corte Interamericana. Y el sistema moderno tenemos a las recomendaciones generales del comité, o también al soft law, que vienen a ser resoluciones, directivas y otros. No es de obligatorio cumplimiento, sí, pero lo tomamos en cuenta para poder enriquecer, ¿no? También para poder ampliar los conocimientos y desarrollar sobre todo en la interpretación de algunos tratados que no son tan claros. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de que es un derecho blando, de que se encuentran pues el soft law? Porque dichos pronunciamientos nos indican quiénes son los titulares del derecho, quiénes son los responsables de este derecho humano o del derecho internacional humanitario. También en su contenido nos habla, ¿no?, del derecho humano, cuáles son las reglas particulares dentro de la aplicación del derecho internacional humanitario y cómo pueden limitarse un derecho y hasta dónde puede llegar dicha limitación. Entonces, todos estos contenidos que están en la parte superior es lo que desarrolla el soft law o los estándares de derechos humanos, que también forman parte, pues, como se dice, de la doctrina, parte, pues, de nuestra elaboración para poder, pues, estudiarlos, ¿no?, y poder enriquecerlos y tener una visión más amplia. Bueno, y si vemos aquí la Convención Belén do Pará 1994, reconoce que esta violencia es una manifestación de las relaciones de poder, es una manifestación de las relaciones de poder y desarrolla el concepto de violencia, desarrolla ya sea acción o la conducta, o sea, no solamente es la acción, sino es una conducta que puede ser omisiva, ¿no?, basada en su género, por desigualdades entre mujeres y hombres, que le cause ¿qué? Muerte, que le cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, ya sea en el ámbito público o en el ámbito privado. Entonces, en su artículo 1 abarca toda esta definición, esta amplia gama de los actos, términos dirigidos hacia la mujer, y utiliza este término basada en su género, para poder enfatizar que esta gran parte de violencia tiene sus orígenes en, donde, en un orden social que discrimina a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, desvalorizando lo femenino y de alguna manera pues construye estas desigualdades sociales que siempre se han dado hasta el día de hoy entre hombres y entre mujeres. Correcto, a ver. Me dice Berta Saavedra. Gracias por su ponencia, me dice Milagros. Gracias a ustedes por estar siempre atentos y participando en estos eventos de gran importancia. Me dice Berta, pregunta, hay una niña de 2 años que la abuela materna cría, la madre murió hace 2 meses. Padre de la niña denunciado por la madre por violencia familiar y ausente en la vida de la niña. Abuelita materna, ¿qué debe hacer? Solicitar renuncia de tenencia judicial y pedir alimentos o acudir a la UP del sector para que le reconozca como familia acoger. A ver, la tenencia judicial, la solicitud, la tenencia directamente le corresponde a los padres porque es un atributo de la patria potestad. Correcto, no se puede ni transferir ni delegar a ninguna otra persona. Entonces, eso definitivamente no le corresponde. Y acudir a la UP para que se le reconozca como familia acogedora, creo que es lo más viable en este caso, ¿no? Lo más viable.
lo más viable, más aún si con el padre no se podría pues entablar relación alguna, ya que se encuentra denunciado o no se sabe pues hasta dónde está el estado de dicho proceso. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, ¿correcto? Muy bien, sigamos. Acá tenemos en el marco normativo internacional y nacional lo que hemos estado viendo, ¿no? Los tratados de derechos humanos de 1948 y todo esto pues forma parte de nuestro derecho interno. Artículo 55 y cuarta disposición final y transitoria, ¿no?, de la misma. La Convención Americana, 1969, la Convención sobre los Derechos del Niño, 1989, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la actualización de las reglas de Brasilia, el Belém do Pará, que desarrolla pues, el significado de violencia contra la mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ¿no?, del CEDAW, por sus siglas, ¿no?, el protocolo facultativo. Esas son todas las normas más importantes, ¿no?, internacionales que se da en este marco normativo. Muy bien, en el marco normativo nacional tenemos la Constitución Política del Perú, la violencia contra las mujeres, lo tenemos la ley 3364, el hostigamiento sexual también, la trata de personas, el acoso sexual, tenemos el feminicidio, la ley 3862, el decreto legislativo 1323, el 1386, el texto único ordenado donde va a hablar pues de todos los principios, enfoques y hace una compilación de todas las normas que se han venido dando con sus modificatorias. El decreto supremo, el 5/2022, donde modifica el hecho de que no solamente pues protege a la niña, el sexo femenino, sino también al niño, cuando se encuentra en algún ámbito de esta ley 3364. El niño también forma parte de los sujetos de protección. Y el reglamento donde nos habla, pues, tipos y las modalidades de violencia. La ley 31715, donde es un procedimiento rápido, sobre todo en su ejecución, para que pueda eliminar los obstáculos, ¿no? Porque en el devenir del tiempo y también de su aplicación de esta ley 3364, enfrentada con la realidad, pues veíamos, y el gobierno también se dio cuenta, pues que en ejecución necesitaba fortalecer para efectos de que las sentencias en el ámbito penal, para que sobre todo las medidas de protección dictadas en los juzgados especializados de violencia familiar tengan un efectivo cumplimiento y un seguimiento como tal. Entonces, delegó funciones a la Policía Nacional del Perú, realizó una serie de modificaciones para efectos de que en caso no, mm, no se cumplan los autos finales que vienen a ser las medidas de protección, pues agraven la pena, y entre otros que lo vamos a explicar más adelante, ¿no?, en esta ley 31715. También tenemos la Política Nacional sobre Igualdad de Género en el 2022 y la Ley 31553, para que se pueda reinsertar todas las víctimas en violencia en todos los programas sociales que existen. No solamente en un tratamiento para el reo, en cuanto a las terapias, etcétera, sino también es para la víctima. Y esa es la preocupación constante del Estado. ¿Dónde queda la víctima? ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Muy bien, medidas de protección. Muy bien, medidas cautelares. Perfecto. Programas sociales. Eh, ¿Qué más se le puede apoyar en la víctima, no? Porque está saliendo, entre comillas, o está enfrentando un proceso de violencia como tal. Entonces, la protección tiene que ser integral,
no solamente tener pues sus medidas de protección, que eso está plasmado pues en una resolución, que si se cumple o no va a depender ya del Estado y también de las personas, porque finalmente somos las personas que deseemos o no ejecutarlas. Entonces, ¿cómo se le puede apoyar en ese sentido para que dicha garantía de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, sea de manera integral? El acoso político por su condición de mujer o solamente su condición de mujer modifica las instancias de concertación, también todo prevenir, la ley 31439. Este es el marco normativo nacional, que son las normas más importantes que se han dado pues, acerca de toda esta ley 33364, ¿no? Eso debemos de tener en cuenta, ¿no? Muy bien, a ver, voy a verificar. Gracias, me dice Berta. De nada, estimada Berta. El Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer en nuestro país, bueno, tal como lo indican las cifras, vemos que los principales actos dañinos son violaciones sexuales, la trata, el hostigamiento sexual, la violencia por prejuicio y otros, ¿no? Las cifras nacionales, entonces, revelan una situación bastante grave, incluso si las comparamos con el resto del mundo. Entonces, no cabe duda que la violencia basada en género está originada principalmente a las mujeres, pues las afecta de manera desproporcionada o explosiva. Bueno, no obstante, también, pues si consideramos como violencia basada en género, pues en el afán de poder encauzarla en todo acto dirigido contra la persona que pretende confrontar el sistema de género, de poder someterla a tal sistema, poder someterla. Entonces, todo eso, el problema pues se viene ampliando. Entonces, la violencia basada en género puede referirse a una amplia gama de situaciones que van desde la violencia conyugal y otras formas de violencia que se dan en la intimidad de este espacio familiar, hasta llegar también a la violencia homofóbica. Y si es su efecto más perverso, el denominado crimen de odio. Crimen contra las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, y de ser el caso también los intersex. Los intersex que vienen a ser las personas cuyos cuerpos, cromosomas, órganos reproductivos genitales no se encuadran anatómicamente dentro de estos patrones sexuales que constituyen pues el sistema binario varón o mujer. Entonces, se ha salido más allá, más tipos, ¿no?, de esta gama de la LGTB. Entonces, las consecuencias de este tipo de violencia basada en género, porque debemos de hablar de este tipo de violencia que es basada en género, son variadas y de larga duración y tienen serias repercusiones en el proceso de desarrollo de los países. Este tipo de violencia es causa importante de morbilidad, no de muerte, ¿no? Entonces, además también debemos de tener en cuenta que todo este carácter acumulativo que no se ciñe solamente a la persona afectada, sino también tiene consecuencias intergeneracionales y genera estos costos institucionales, además de los costos humanos. O sea, no solamente es para la persona, para su familia, y para su generación, sino también le hace daño al mismo sistema peruano, ¿no? ¿Por qué? Porque deviene pues en la pérdida de la productividad, el ausentismo laboral que se ha visto también mediado, ¿no? El humor, la gravedad y la prevalencia pues de estas conductas de violencia requieren redoblar pues todos los esfuerzos para dar avance a esta disminución y esta completa erradicación.
Por un lado, el Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables como órgano rector en todos los temas de igualdad de género y violencia, pues creo que le corresponde ser el principal impulsor de todas estas políticas públicas, de poder aportar um, a la claridad, ¿no? Todo ello, ¿no? Dirigidas también a enfrentar la violencia basada en género. Acá tenemos bastante estos temas, como por ejemplo, ¿no? El objeto de la ley. El objeto de la ley, pues debemos de tener en cuenta que no solamente es erradicar y sancionar, o sancionar, por decirlo de algún modo, ¿no? Sino también prevenir cualquier tipo de violencia. Prevenir, erradicar y también sancionar cualquier tipo de violencia por su condición de tal que viene a ser el primer ámbito de protección y además también contra los integrantes del grupo familiar. Ahí se encuentran también los hombres, ¿no? Pero tienen que acreditar los hombres y todos los integrantes del grupo familiar que viven dentro de un techo, dentro de un hogar, sin que tengan ninguna relación también laboral, ¿no? Pero ese es otro ámbito de protección que viene a ser integrantes de este grupo familiar, pero se debe garantizar, se debe de, mm, en primer lugar, probar ese vínculo de familiaridad y que se haya realizado dentro del contexto de violencia de género. No es cualquier tipo de violencia hacia la mujer o hacia los integrantes del grupo familiar, sino dentro del contexto de violencia de género. Muy bien. Y debemos entender también que no solamente es, pues, en el ámbito privado, sino también en el ámbito público, en el ámbito público, en el ámbito público. O sea, no solo es en el ámbito privado que se realiza, pues, en el seno familiar, ¿no? Sino que son normas de orden público que por ende pues involucra a los sectores públicos, a los sectores privados, en donde se desarrolla cualquier tipo de esta violencia, sino que lo que debemos de enfocarnos es que se debe realizar pues dentro de este contexto eh, familiar, ¿no? Dentro de este contexto de violencia. Y muchas veces eso no es probado, no es probado. Muchas veces solamente se acredita pues la agresión física o la agresión psicológica, pero no se acredita el contexto. Esta ley pues es especial, es específica. De lo contrario pues se va a seguir el proceso, sí, pero dentro del campo de lesiones, de daños, ¿no? Proceso de falta, pero para que le pueda calzar y para que pueda ser tipificado dentro del contexto de violencia, se tiene que probar como tal, se tiene que probar como tal. Eso es lo que debemos de tener en cuenta, ¿no? No solamente acreditar el daño físico, sexual o el daño psicológico, sino también se debe de verificar pues el contexto. Y eso es pues eh, una preocupación porque la mayoría de los procesos se archivan o se absuelven porque no se ha probado pues, o se derivan a los juzgados de paz, letrado en faltas porque no se prueba el contexto. Muy bien. Hasta aquí tenemos alguna pregunta. A ver, ¿no tenemos? Esta es su oportunidad para que puedan realizar sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios y poder pues eh,
tener una mayor dinámica en, en nuestra charla. Ya, muy bien, entonces vamos a seguir. Entiendo de que todo está correcto, ¿no? Quisiera entender así. Ahora vamos a hablar de los enfoques de la ley 3364. Tenemos diferentes enfoques que está texto único pues ha desarrollado y que lo vamos a exponer. El enfoque de género ya se ha venido hablando y como tal pues reconoce la existencia de las circunstancias asimétricas en la relación entre hombres y mujeres, construida sobre esta base de diferencias de género, que se constituyen pues en estas causas principales de la violencia hacia las mujeres. Este enfoque pues orienta a que el diseño de las estrategias que van a ser intervenidas van a orientar pues al logro de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿No? ¿Qué es lo que nos quiere decir a modo de ejemplo? Mm, Cuando yo voy a resolver un caso de violencia contra la mujer y voy a dictar una medida de protección, tengo que valorar el riesgo en primer lugar, ¿no? Pero si no tengo el enfoque de género, es como vamos a equiparar como si no tuviera mis lentes. No pudiera ver que realmente la mujer está en desigualdad con el varón. Pero si yo me coloco el enfoque de género, puedo visualizar y me coloco los lentes de enfoque de género, puedo verificar la realidad como tal. Y por lo tanto reconozco esta relación asimétrica que en una discusión o en una pelea el hombre es el que, por las características del caso en concreto, es el que va a tener que ganar a la mujer. Si observo que la mujer es dependiente económicamente, emocionalmente, no cuenta con familia cercana a su alrededor, es una inmigrante, eh, se encuentra sola, tiene 3 hijos, se encuentra embarazada. Entonces estoy reconociendo que esa relación que existe entre el varón y la mujer es asimétrica por las características que presentan ambos. Veo, por otro lado, del varón, veo por otro lado del varón que es una persona que ya ha ingresado a la cárcel por tenencia ilegal de armas, por lesiones a otras personas. Entonces, definitivamente tengo que tratar ese caso con este enfoque de género, reconociendo esta relación asimétrica, reconociendo que la mujer se encuentra en desventaja. Pero si no me coloco ese enfoque de género, lo voy a ver de lo más natural y no voy a ver la realidad. Es por eso que debemos de tener en cuenta todos estos enfoques para poder analizar los casos de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, ¿correcto? Entonces, pasamos al siguiente enfoque, enfoque de integralidad. Reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen múltiples causas, factores que se presentan en los distintos ámbitos, ya sea a nivel individual, familiar, comunitario, estructural. Porque ¿qué es lo que sucede? Nos vamos a la policía, quiero denunciar maltrato psicológico, ¿y qué me va a decir el policía? ¿O qué me dice? Seguro no ha preparado la cena, por eso lo han gritado. Pues señora, entonces se reconoce que cualquier violencia hacia la mujer, hay múltiples causas, múltiples factores, que no solamente es a nivel individual, porque individual
es que nosotras mismas justifiquemos y lo normalicemos. El familiar comunitario es que todos tenemos ese mismo chip que viene de generación en generación y estructural ya es del Estado. Por eso es que es necesario establecer intervenciones en los distintos niveles en que las personas se desenvuelvan y desde distintas disciplinas. ¿Correcto? Eso es integralidad. El enfoque de interculturalidad, que no lo encontramos acá, pero les voy a decir. ¿Qué significa interculturalidad? Distintas, ¿no? Culturas, relación entre culturas. Entonces, este enfoque de interculturalidad viene a ser el reconocimiento que debemos tener que estas distintas culturas merecen un diálogo para poder integrar a la sociedad peruana, para poder recuperar desde diversos contextos culturales todas aquellas expresiones que se basan en el respeto de la otra persona, respetando y reconociendo sus culturas, porque Perú no es Lima, Perú no es Chimbote, Perú tiene tres regiones, costa, sierra y selva. Entonces debemos de tener en cuenta ello, ¿no? Que es diferente en cada realidad y cultura que se encuentran las personas. Este enfoque pues, no admite aceptar prácticas culturales discriminatorias que toleran la violencia, obstaculizan el goce de la igualdad de derechos entre personas de géneros diferentes. Correcto. Entonces, eso debemos de tener en cuenta. El enfoque de derechos humanos. El enfoque de derechos humanos reconoce el objetivo principal de toda intervención en el marco de esta ley, que tiene que ser la realización de los derechos humanos. ¿Cuál es el trasfondo de la preocupación del Estado peruano, de la preocupación de los Estados partes para suscribir tratados internacionales, para poder dictar leyes modificatorias, refuerzos, órganos jurisdiccionales? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Cuál es el objetivo principal? Es el respeto, el reconocimiento, la protección y garantizar los derechos humanos o la satisfacción de los derechos humanos. Entonces, identifica a los titulares de derechos y aquello lo que tienen derecho conforme a sus necesidades. Entonces, está identificando ello. Asimismo, también va a identificar quiénes son los obligados o los titulares de deberes. Por un lado, quiénes son las personas que tienen derecho y que se debe de reconocer y proteger y garantizar la efectividad de dichos derechos fundamentales. Y por otro lado, los titulares y los obligados a poder hacer efectivo dichos derechos. Entonces, se preocupa por esta fortalecimiento, ¿no? De capacidad de poder reivindicar estos derechos que hayan sido violentados. Y además también los titulares de los deberes para poder cumplir sus obligaciones. El enfoque de interseccionalidad reconoce pues esta experiencia, ¿no?, que tienen las mujeres de violencia, que se ve influida por los factores de su identidad, etnia, color, religión, ¿no? Interseccionalidad, opinión política y todo eso, ¿no? La condición de inmigrante, de refugiada, la edad, la discapacidad, cualquier tipo de enfoque o cualquier tipo de característica que involucre a la discriminación y en efecto pues a la violencia. El enfoque generacional. El enfoque generacional reconoce que es necesario identificar estas relaciones de poder que se dan entre las distintas edades, ¿no?
y sus vinculaciones para poder mejorar las condiciones de vida o del desarrollo común. Entonces, la niñez, la juventud, la adultez y la vejez tienen que tener una conexión, pues en conjunto están abandonando pues una historia común y se debe de fortalecer generacionalmente. Entonces, ¿qué nos indica? Cuidemos la niñez, cuidemos la adolescencia, la juventud, para que en la vejez podamos gozar, podamos disfrutar y podamos fortalecer a nuestra generación que se viene dando, porque todo lo que somos hoy, pues lo venimos copiando o lo venimos sufriendo desde hace épocas, hace generaciones. Entonces debemos de cambiar para que nuestras generaciones futuras también estén en esa misma índole. Presenta pues aportaciones a lo largo del plazo de estas distintas generaciones y es importante tener esa construcción, ¿no? De que todas las generaciones debemos de contribuir para ello. Muy bien. El enfoque de género es discriminador, dice Wagner Vargas, porque con ello sería un indicador que el género masculino, es decir, al hombre, sería juzgado por su condición natural de ser hombre. ¿Cuál sería su opinión? A ver, el enfoque de género, según mi opinión, no es discriminador, estimado Vargas o Gal, sino que el enfoque de género lo que nos indica es que la relación asimétrica que existe desde nuestra historia hasta la fecha entre el hombre y la mujer se tiene que reconocer. Para poder corregir algo, debemos de reconocer ello. Entonces, esa relación asimétrica no es que al hombre lo vuelva una persona por su condición de varón, una persona agresiva, violenta, etcétera, y todo lo malo, y a la mujer una persona débil. No, sino que al reconocer esa relación asimétrica que se viene dando a lo largo de nuestra historia, vamos a poder mirar el caso con la realidad y tal, de tal. No es que vamos a favorecer a la mujer, no es que vamos a discriminar al hombre, por el contrario, sino vamos a reconocer la relación asimétrica que existe y obviamente depende del caso en concreto, vamos a resolver si realmente presentan dichas condiciones, porque no todos los casos son iguales. Muy bien, vamos a seguir el análisis y definición de los principios, ¿no? Y definición de los principios. Este es un tema muy bonito. A ver, me dan un minutito, por favor, ¿sí? Muy bien, correcto. Ya conecté la batería porque estaba acabándose. Gracias por la espera. Vamos a seguir. Entonces, ahora vamos a hablar del análisis y definición de los principios, ¿no? Esto también es una aplicación que se ha dado, ¿no? En el resumen coordinado de la ley.
que ya tenemos principios rectores, ¿no? Tenemos principios rectores. En la interpretación y la aplicación de esta ley, toda medida pues de que adopte el Estado a través de sus poderes públicos, de sus instituciones y de igual forma también, ¿no? En la sociedad, estos principios van a ayudar pues a resolver y a poder interpretar nuestras normas que son pues realmente vinculadas a la violencia de género. Correcto. Entonces, eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. El principio de igualdad y no discriminación. Se garantiza la igualdad entre mujeres y varones, donde se prohíbe toda forma de discriminación. Entonces, la discriminación es cualquier tipo de distinción, de exclusión, de restricción basada en el sexo y que la finalidad o el resultado es menoscabar, anular este reconocimiento o este goce o ejercicio de los derechos de las personas, ¿no? Acá nos indica, ¿no? Nuestro estimado Wagner Vargas, agradezco tu intervención. El principio de igualdad dice que no se aplica porque no hay ficha de evaluación de riesgo para un hombre. Sí, claro que sí, hay ficha de evaluación de riesgo para los varones. También los varones forman parte de cualquier riesgo, de cualquier situación que se pueda dar en el contexto de violencia. Como les decía, ¿no? Los integrantes del grupo familiar podría darse pues también contra de los varones. Claro que sí, sino que las estadísticas en su mayoría siempre resaltan a las mujeres, pero de que hay mujeres agresoras, sí las hay, pero de que hay hombres víctimas también las hay. Obviamente en menor porcentaje, pero sí las hay. Y sí hay ficha de valoración para los integrantes del grupo familiar. Como le repito, no sé, no es que no lo hay, sino que estamos protegiendo el riesgo que se genera en ello, ¿no? Que en su mayoría son las mujeres. Por eso es que se protege esa condición de vulnerabilidad. No hay que confundirnos, por favor. El principio del interés superior del niño, que también debemos de tomar en cuenta frente a cualquier medida que podamos tomar como órgano jurisdiccional, en todas las medidas que se involucren niños, niñas, adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, autoridades administrativas, los órganos legislativos, se debe tener en consideración el interés superior del niño. O sea, el principio rector del interés superior del niño no solamente es una regla o un principio como tal, es una norma de procedimiento, de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones públicas, privadas, administrativas, que cuando se va a resolver o se va a dictar una medida en un caso específico que involucre a un niño o adolescente, se debe preferir como principal al niño para su protección de sus derechos fundamentales, ¿correcto? Ante cualquier otro tipo de interés que se tenga. Las partes ahí ya vienen a un segundo plano, sino acá se va a velar por este principio, ¿no? Y el impacto que pueda generar cualquier resolución del Poder Judicial, cualquier resolución administrativa. Principio de la debida diligencia. Bueno, el Estado debe de adoptar sin dilaciones todas las políticas orientadas a poder prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, ¿no?
deben de imponerse sanciones a las autoridades que puedan incumplir este principio. El principio de intervención inmediata y oportuna. Los operadores de justicia, pues la Policía Nacional del Perú, ante un hecho, una amenaza de actuar en forma oportuna, porque no vamos a esperar a que haya un feminicidio o que haya una agresión mucho mayor. Y no hay justificación ni dilación ni algún requisito formal que se pudiera realizar para poder entorpecer dicha intervención. Entonces dispone pues el ejercicio de las medidas de protección previstas pues en la ley, en las normas, con esa finalidad de poder atender directamente a la víctima. Correcto, a ver, creo que hay preguntas. Bueno, ahí en caso de las menores de edad, cuando no desean pasar por algunos procedimientos y todo ello, pues se debe de realizar otras investigaciones, recabar mayor actividad probatoria para efectos de poder mm, conocer la verdad y el contexto en el que se ha realizado dicho tipo de violencia, como información de los padres y los familiares, ficha de valoración de riesgo de ellos, eh, la evaluación, la asistencia social, la asistente social que forma parte del equipo multidisciplinario va a verificar, ¿no?, las condiciones de vida también. Y eso podría también darse en el caso de que de una entrevista GESEL, cámara única, etcétera, ¿no? Hay diferentes herramientas que se pueden contar para poder analizar y resolver ese caso, protegiendo siempre a la víctima. Muy bien, entonces esa es el principio, ¿no? Como les decía, de la debida diligencia, ¿no? Que se debe de realizar de manera oportuna. Y de la intervención inmediata oportuna es algo, pues, crucial, ¿no? Crucial, urgente, que se debe de atender de manera efectiva a la víctima. De la sencillez y de la oralidad, pues aquí no puede haber mayor formalismo. Tiene que ser el mínimo de formalismo. Y también los espacios en que se realizan estas entrevistas, estas audiencias tienen que ser amigables, ¿no?, para que puedan confiar en el sistema, colaboren con él de manera adecuada. El principio de razonabilidad y proporcionalidad, pues el juez o el fiscal a cargo, cualquier tipo de violencia, del proceso de violencia, debe de ponderar esta proporcionalidad, ¿no?, ante una eventual afectación causada con las medidas de protección y además también la rehabilitación a adoptarse. Tiene que ser proporcional. Si el riesgo es severo, pues se tiene que dictar una medida severa, ¿no?, que es eh, que se vaya de la casa, ¿no?, y al supuesto agresor. Entonces, pero si el riesgo es suave, es mucho de nivel menor, que se podría dar un espacio para efectos de poder integrarse nuevamente a la familia, las medidas de protección tienen que ir de acuerdo pues al riesgo en el que se presenta. Y no solamente limitarse pues, a la fecha de valoración de riesgo, sino también hay herramientas importantes, hay medidas, hay un protocolo que se sigue para poder evaluar el riesgo y ese riesgo lo califica solo el juez. ¿Correcto? O sea, eso debemos de tener en cuenta. Eso debemos de tomar en cuenta. Los sujetos de protección, aquí se encuentran las mujeres durante todo su ciclo de vida, niña, adolescente, joven, adulta, mayor, eh,
los cónyuges, las cónyuges, ¿no? Convivientes, madrastros, descendientes, ascendientes. Y los integrantes del grupo familiar, los parientes colaterales de los cónyuges, los que habitan en el mismo hogar, los convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, los que hayan procreado hijos en común. Todos estos integran pues el grupo familiar y que la violencia se haya realizado dentro de este contexto. ¿Contexto de qué? De responsabilidad, de poder, de confianza. Ese es el contexto familiar, es el contexto de violencia familiar que se debe de acreditar. O sea, no solamente se protege a la mujer por su condición de tal, sino también a los integrantes del grupo familiar. Y se debe de acreditar el contexto, esa relación de poder de cada uno de los integrantes. Porque si no, como les repito, pues anteriormente, como les estaba indicando, pues podría ser cualquier otro tipo de infracción a la ley, de ilícito penal, pero no dentro de esta ley que es especial. Los integrantes del grupo familiar, pues este parentesco, la relación que existe entre los miembros de la familia, proviene pues de la consanguinidad, de la adopción, de la afinidad, de acuerdo pues a nuestro ordenamiento legal. Bueno, en el parentesco consanguíneo tenemos la relación que existe entre las personas que descienden de una a otra o de un tronco común. Bueno, el grado de parentesco se mide por el número de las generaciones y produce los efectos hasta el cuarto grado. ¿Dónde lo encontramos eso? Artículo 236 del Código Civil. Y por afinidad vienen a ser los cónyuges, parientes consanguíneos del otro, también vienen el parentesco por adopción, que es legal netamente, ¿no? Todos los hijos adoptados pues tienen la misma calidad de hijo, ¿no? Consanguíneo. Y además también amplía esta zona pues de integrantes del grupo familiar, ¿no? A los que tienen o tuvieron una relación de pareja, cónyuge, excónyuge, conviviente, exconviviente, ascendientes consanguíneos, padre, madre, abuelos, abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿no? Tíos, primos, sobrinos, sobrinos nietos, sobrinos, suegro, cuñado, yerno, a los que tienen hijos en común también, independientemente si convivan y que el momento de producirse la violencia por los, o los que viven en el mismo hogar, quienes habiten en el mismo hogar, siempre y cuando pues no medien relaciones contractuales o laborales. Eso debemos de tener en cuenta, ¿correcto? Eso es todo lo que se encuentran dentro de los integrantes del grupo familiar. Y aquí obviamente pueden estar también los varones. También, aquí no solamente se dirige hacia las mujeres, sino también hacia los varones. Uh-huh. A ver, el principio de inmediatez sería el oficio de rondas de patrullaje en caso de un riesgo severo. Sí, pues el principio de inmediatez es que sea oportuno, ¿no? Oportuno, sin mayor dilación ni formalismo que pudiera realizar o que pudiera generarse y restringirse y limitar la actuación urgente, ¿no? Ante un hecho de violencia. Entonces, si el policía, las rondas y todos los operadores de justicia que vamos y que estamos enmarcados en esta ley 3364, tenemos conocimiento de un hecho de violencia, no vamos a estar diciéndole a la víctima, presente su DNI, presente su solicitud, tiene que venir con su abogado, eh, ¿le parece si mañana pasado porque ahorita no hay cita? Entonces son formalismos absurdos que no se deben de realizar, ¿no? Que no pueden realizarse, porque eso estaría generando otro tipo de violencia.
que es la violencia estructural, la violencia que se da a través del Estado, de sus instituciones estatales, que limitan, que restringen y no cumplen con su función, pese a que están obligados a hacerlo. Muy bien, sigamos. Los tipos de violencia, ¿no? La violencia de género, como se viene diciendo, ¿no? Constituye una grave violación a los derechos humanos y al mismo tiempo pues pone en riesgo la vida de las víctimas y tiene implicancias en su salud o en su protección. Cuando las personas pues se ven forzadas a abandonar sus casas, sus comunidades en donde viven, también se exponen a mayores riesgos, a sufrir pues, violencia física, sexual, psicológica, como pues violación, abuso sexual, trata de personas, también prostitución forzada. Entonces, todas las personas, mujeres, niñas, hombres, pueden ser víctimas de violencia sexual y de género, ¿no? Las mujeres y las niñas están particularmente en riesgo, pero tampoco podemos indicar que los hombres, no, todos en general, ¿no? Bueno, sino que las cifras, en su mayoría, siempre marcan más a las mujeres. Pero esta violencia de género se puede prevenir. Bueno, hay una entidad, ¿no? El ACNUR, siempre se compromete, indica pues, ¿no? En su página a promover la igualdad de género, a proteger a las personas refugiadas, desplazadas, de todo este enfermedad social que se le ha llamado violencia de género, ¿no? ¿Qué tipos de violencia existen? Puede ser de tipo sexual, tipo físico, psicológico, económico, patrimonial también, que no son iguales, son diferentes el económico con lo patrimonial, y también la violencia institucional o la violencia estructural. Estos son los tipos de violencia que tenemos aquí en nuestro ordenamiento jurídico. Eso debemos de tomarlo en consideración, ¿no? Esto debemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Son diferentes tipos de violencia. La violencia física, como la acción o la conducta que causa daño a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Se incluye pues así, acá estamos, ¿no? El maltrato por negligencia, descuido también, por privación de las necesidades básicas. Muchas veces las madres pues se abandonan a sus hijos, hayan ocasionado cualquier maltrato físico o puedan llegar a ocasionarlo. No interesa el tiempo para su recuperación, puede ser un día, 2 días de incapacidad médica legal. No interesa el tiempo, ¿correcto? No interesa el tiempo de su recuperación. La violencia psicológica también es tendiente pues a controlar, a aislar a la persona contra su voluntad, a humillarla, a avergonzarla y puede ocasionar daños psíquicos. Daños psíquicos. ¿Y qué se entiende, no? Por daño psíquico? La afectación o la alteración de las funciones mentales o la capacidad de la persona, ya sea producida por un hecho o un conjunto de situaciones de violencia, ¿no? Donde determina un menoscabo temporal. Puede ser permanente, puede ser reversible, puede ser irreversible. Entonces, ese es el daño psíquico. La violencia sexual son acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin su consentimiento. ¿Puedes ver pornografía? Sí. Cuando se expone la pornografía a un niño, a una niña, a un adolescente, esa es una violencia social, sexual, ¿no? Que vulnera el derecho de las personas a poder decidir voluntariamente acerca de su vida sexual, acerca también de su vida reproductiva, también, ya sea a través de amenazas, de coerción, uso de la fuerza o de la intimidación. La violencia económico-patrimonial es también la acción o la omisión que se dirige pues a ocasionar un menoscabo, un menoscabo.
un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales, la perturbación de la posesión de sus bienes, de la tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, la sustracción o la destrucción, ¿no? De sus instrumentos personales de trabajo, las limitaciones de los recursos económicos, eso es netamente violencia económica, limitación de sus ingresos o control de sus ingresos, esa es violencia económica. Cuando tiene que ver con bienes, cuando tiene que ver con todo el tema del trabajo, es patrimonial. Cuando tiene que ver con temas monetarios, es económica. ¿Sí? Eso debemos de tenerlo presente. Pues hija, buenas noches. A ver, ¿cómo se comprueba los riesgos? Me dice. Hay una ficha de valoración de riesgo que es un instrumento que tiene a la vista el juez para efectos de poder evaluar el nivel de riesgo que tiene la supuesta víctima. Pero además también hay un protocolo. Hay un protocolo que tiene un manual para poder dictar las medidas de protección. Entonces, además de ello, también el examen psicológico, además de ello, también el examen del asistente social, ¿no? Y también las entrevistas que se dan a las mismas víctimas, ¿no? Respecto a todo el nivel de violencia. También se analiza la relación de dependencia, la diferencia de edades. Se analiza por un lado el nivel de riesgo que tiene y también se analiza la conducta del supuesto agresor y sus antecedentes, que si bien es cierto no influye de manera directa, pero sí se podría dar un check para ponernos en alerta, ¿no? Eso debemos de tener en cuenta también. Entonces, el juez, pues con todas esas herramientas, califica el nivel de riesgo, si es bajo, medio o severo. Buenas noches. En el caso de los recién nacidos que no se encuentran en condición de alta médica y los padres solicitan de alta voluntaria, ¿estaría considerada como un tipo de violencia? Podría ser considerada siempre y cuando eh, realmente necesite encontrarse, ¿no? Dentro de es- dentro de un establecimiento, ¿no? Hospitalario y pese a que se encuentre grave de salud, pues los padres lo retiran, ¿no? Entonces, yo creo que la negligencia o la desconfianza o tal vez las creencias que tienen los padres no pueden afectar la salud de los hijos y podrían ser denunciados. Claro que sí, claro que sí. Si la agraviada denuncia ante la comisaría más cercana y remite que el juzgado más cercano, pero no les corresponde jurisdiccionalmente, si tienen que esperar a que lo deriven o el juzgado más cercano podría emitir la medida. Se tiene que emitir medidas, definitivamente, no hay que esperar nada, hay que emitir. Fernández me dice, doctora, ¿qué pasa cuando recién abandonados por sus padres? ¿De qué forma actúa el Estado? Bueno, el abandono ya no se denomina como tal, sino se denomina la desprotección familiar, que eso constituye pues eh, lo que antes se denominaba el abandono. Si se encuentran pues dentro de ese ámbito, el juzgado es el que emite una resolución correspondiente, ¿no? O, o la misma entidad que es la UPE, la que va a valorar ello, ¿no? Para que se pueda instaurar un procedimiento de desprotección y a ese niño pues colocarlo, ya sea
Si es que no cuenta con más familiares, pues a un lugar donde le puedan otorgar todas esas necesidades básicas, ¿no? Esa es la forma de actuar el Estado. Tiene entidades, ¿no? El Ministerio de la Mujer y de la Población Vulnerables es la que se encarga, ¿no? De velar por todo ello. Ejes para la identificación, miren, acá como les decía, ¿no? La vulnerabilidad de la víctima y la peligrosidad del denunciado. Estos son los dos ejes para poder evaluar en cuál es el riesgo efectivo de la víctima, ¿no? O sea, no solamente nos basamos pues a la ficha de valoración de riesgo, sino también en qué situación se encuentra la víctima, cuál es la peligrosidad de ello, ¿no? La importancia de la protección de los derechos de las personas. Acá están, ¿no? De situación y vulnerabilidad. No solamente son niños, niñas, adolescentes, sino también estas agrupaciones o comunidades de las personas que se encuentran, ¿no? Y hay un rol garante del Estado, la importancia de la igualdad de oportunidades, hay una coordinación y apoyo en las instituciones públicas y privadas. Y acá tenemos esta protección que realiza el Estado hacia ese grupo de personas. Por último, acá tenemos esta ley que les venía comentando al inicio, 31715. Acá vemos cuál es el procedimiento rápido. En el riesgo leve, moderado, severo, se identifica en la ficha de valoración del riesgo como un instrumento, ¿no? Adicional, ¿no? A toda la demás valoración que puede emitir el órgano jurisdiccional, ¿no? Va al juzgado de familia, el juzgado tiene 24 horas para dictar medidas de protección. Cuando no se pueda determinar el riesgo, el juzgado tiene 48 horas y bueno, no tiene que convocar audiencia. Cuando no se puede identificar el riesgo, ¿no? Y hay medidas de protección y también medidas cautelares que son de oficio, sin necesidad de que la víctima solicite. Es el juzgado que después de analizar la vulnerabilidad de la víctima y la peligrosidad del denunciado, es el que emite dichas medidas de protección y además también las medidas cautelares. Comunica toda esta emisión de las medidas encargadas por su ejecución para su cumplimiento y a todos los sujetos procesales. Se debe de ejecutar de forma inmediata, independientemente del nivel de riesgo. Pues anteriormente con la ley, por ejemplo, cuando era riesgo leve tenía 48 horas, el moderado 24, ¿no? El severo tenía 24 horas, ¿no? Ahora no, solo tiene 24 horas. No interesa el nivel de riesgo. La ejecución de las medidas pues está a cargo de la Policía Nacional del Perú, donde la Policía Nacional del Perú, de los lugares más cercanos, pues a los sectores de los que se encuentran pues las víctimas, va a realizar y tiene, ¿no?, su sistema el mapa gráfico y georreferencial del registro de todas las víctimas. Habilitan un canal de comunicación directo para poder atender y monitorear efectivamente el pedido de resguardo. Y por último, los nombres y ubicación de todas las víctimas. Informa al juzgado cuando es riesgo leve o moderado 15 días de notificado. ¿Cuál es el seguimiento? O cada 6 meses, pero si es riesgo severo, a los 5 días están informando. Entonces, esto es la nueva visión de esta ley 31715 para poder fortalecer su ejecución. Incumplimiento de las medidas de protección. Bueno, en el artículo 4 se modificó, ¿no?, la ley por el Código Penal, por la ley 3862, en el artículo 368, ¿no?, del Código Penal, donde dice que el que desobedece o resiste una medida de protección, la pena privativa de libertad entre 65 y 8 años.
sea, no solamente vamos a enfrentar un proceso penal, en el ámbito penal, de violencia contra la mujer, sino también su cumplimiento de cualquier medida de protección o asistencia podría podría generar este nuevo ilícito penal, ¿no? Que es la desobediencia, una pena privativa efectiva. Por eso, cuando les caiga cualquier medida de protección, deben de cumplirlas en primer término, porque si están bien notificados y la víctima o el juzgado se entera, se noticia de este hecho, va a remitir copias al Ministerio Público y se le va a aperturar este nuevo cargo en su contra respecto a la desobediencia a la autoridad. Y la ley ya cambió de 5 a 8 años de pena privativa efectiva ante cualquier incumplimiento, medida de protección. Correcto. A ver, hasta aquí hay alguna pregunta. Si pudieran, a ver, levantar la mano para poder escucharlos. El nivel de riesgo es por la probabilidad alta, impacto, plazo, con ello se evalúa el riesgo, cada caso en concreto. Sí, el nivel de riesgo, el juez tiene protocolos, parámetros y tiene un manual que ha realizado el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para efectos de poder orientar y tener un parámetro. Y es el juez que, de acuerdo al caso en concreto, va a analizar y va a indicar este tiene nivel de riesgo alto o nivel de riesgo bajo, de acuerdo a la situación en especial. ¿Y cómo lo analiza? No solamente eh, analizando, valga la redundancia, con el riesgo que presenta la víctima, sino también la peligrosidad del denunciado. Entonces, entre sus antecedentes penales, su edad, su entorno familiar, su nivel de dependencia frente a la víctima o no, y la víctima de igual forma también cuántas veces ha sido denunciado, cuántos hijos tiene, si se encuentra desprotegida o no, si cuenta con trabajo o no. Todo ello entre ambas partes va a verificar y va a decir, sí, check, 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 cumple con todo, nivel alto. Si es intermedio, le va a colocar moderado. Si es poco o bajo, le va a colocar leve, ¿no? Leve, ¿correcto? A ver si alguien levanta la mano para poder responder las preguntas. Tenemos otro. Pregunta, ¿cómo se aplica cuando hay acoso político? Bueno, el acoso político directamente hacia las mujeres, que forma parte también de un tipo de violencia dentro de este contexto, ¿no? Que estamos hablando de la ley 3364, se dirige directamente hacia las mujeres con la intención de menoscabar, de limitar, de restringir sus derechos de participación. Ahí estaríamos hablando de acoso político hacia la mujer por su condición de tal. Entonces se le va a avergonzar, se le va a humillar, se le va a limitar. Cuando suceda eso, pues ahí estaríamos aplicando pues este tema de acoso político, ¿no? Que estamos hablando dentro del contexto, ¿no? De la ley 3364. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta?
Doctora, buenas noches. Una Sí, pregunta. En los casos de menores de edad, cuando una madre deja por encargo a la suegra o algún familiar, ¿qué tipo de violencia se ejerce sobre el menor? O sea, cuando la deja y se olvida, la abandona, prácticamente la deja con ese familiar y ya no vuelve. Gracias. ya. A ver, ahí definitivamente pues se está dando el tema de violencia psicológica, ¿no? Hacia los hijos, ¿no? Directamente tiene la relación de dependencia hacia los hijos y la naturaleza pues de los padres es proteger a los hijos. Entonces podríamos estar hablando eh, de violencia psicológica, además también de violencia económica, porque lo estarían totalmente desprotegido, ¿no? Hacia los hijos porque los ha encargado y de ahí se ha olvidado. Ante eso, pues se tiene que realizar un procedimiento de desprotección familiar. Si es que la madre no aparece o no se sabe de su paradero, pero sí constituye definitivamente violencia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctora. ¿Me escucha? Sí, Buenas escucho. noches, Buenas doctora. noches. Sí. Felicitarle por la buena ponencia y bueno, mi consulta es cómo determinar la violencia institucional y cuáles serían los procedimientos legales para ello. Y otra consultita más, disculpe, doctora, eh, respecto a la ley 3360 3363 3364. Respecto a a los principios de responsabilidad, confianza y poder, para realizar una demanda, se tendría que cumplirse a rajatabla estos tres principios o uno de ellos. Muchas gracias, doctora. Ya, correcto. En primer lugar, cuando hablamos de violencia institucional, nos referimos a aquellas prácticas abusivas, ¿no? Negligentes que se encuentran dentro de las instituciones estatales, dentro ya sea de los servidores, de los funcionarios, como fuerzas de seguridad, servicios de salud, de justicia. Y eso pues resulta evidentemente una afectación a los derechos humanos. Entonces, puede ser cualquier forma de limitación, de restricción que se debe de plasmar en sus funciones netamente. Entonces, eso es violencia institucional, violencia estructural. Ya el Perú ha sido castigado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos cuando restringió pues el acceso de una persona que se encontraba pasando por un proceso de violencia y no se le pudo otorgar el DNI y la RENIEC no lo otorgó por una serie de restricciones. Entonces esta persona pues fue hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y el Perú ha sido también pasible, sujeto de sanción respecto a dicha mala intervención que haya tenido pues dentro de las instituciones del RNIEC, por ejemplo, ¿no? Así se da. En cuanto a la segunda pregunta que me indicaba el participante, mm, eh, por ejemplo, ¿no? La responsabilidad, el poder, la confianza, cualquiera de sus tres manifestaciones
dentro del contexto familiar y añadido a la violencia constituye el ámbito de aplicación de la ley 3364. Basta que se dé uno de ellos. Por ejemplo, el ejemplo que han dado hace un momento, ¿no? De aquella madre que se va y encarga a sus hijos o a su hijo y de ahí ya no se sabe su paradero. Es una violencia dentro del ámbito de negligencia. Dentro del ámbito de negligencia y obviamente sí constituye violencia. ¿Por qué? Porque el abandono constituye violencia. Y además porque tiene la responsabilidad de cuidar y de proteger a los suyos. Esa es su función y lo ha incumplido. Entonces, basta que se dé uno de ellos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Me dice acá León Toledo, un menor de 17 años que insulta y maltrata psicológicamente a su hermana. ¿Puede dictarse medidas de protección en contra de dicho menor? No. Los menores de edad están dentro de otro ámbito de aplicación. Ámbito de aplicación que está en el Código de los Niños y Adolescentes. Solamente constituyen los sujetos agentes a partir de los 18 años. Muy bien. ¿No hay alguna otra pregunta? Entonces vamos a dar por terminada la presente sesión, esperando pues que haya sido de su agrado la presente clase y agradeciendo siempre a CEFOCAT por la invitación. Que tengan buenas noches, nos vemos hasta un próximo evento.